Recapitulando entonces, habíamos llegado, ¿sí? Básicamente esto es lo que hay que recordar. Cuando multiplico dos medidas terminando al cuadrado, si multiplico tres medidas terminando al cubo, si elevo al cuadrado, la unidad también. Si multiplico algo que venía al cuadrado con otra medida me va a dar al cubo. Y finalmente todo eso de la unidad tiene que ver con las multiplicaciones. Si sumo, la unidad no cambia. Obviamente yo ahí les puse el ejemplo con metros, pero vale también para centímetro, para milímetro, kilómetro, la unidad que sea. Bien, ustedes tuvieron que trabajar en algunas figuras compuestas, entonces como para dar un cierre a ese tipo de trabajo y para que puedan hacer ahora figuras un poco más difíciles, es esta parte donde vamos a trabajar algunos ejemplos. De hecho, los ejemplos que les puse tenían casos como los que tienen ahí en pantalla. Lo primero que hacíamos con una figura compuesta era separarla, dividirla, cortarla en diferentes figuras que sí les podamos calcular la superficie. Por ejemplo, en el caso de la flecha es muy evidente que lo que va a haber que hacer es cortar por un lado el triángulo, la punta de la flecha, y por otro lado el rectángulo, la parte del cuerpo de la flecha. En el que tienen a la izquierda vamos a tener que cortar en tres rectángulos. En el que tienen a la derecha vamos a tener que cortar en dos rectángulos y un triangulito, ¿sí? En definitiva, el primer paso, sea la figura que sea, es cortarla, como tienen ahí. Luego, cada pedacito hay que tener mucho cuidado en calcularle bien la superficie. Para eso hay que ver qué medidas tenemos. Por ejemplo, fíjense la figura que tienen a la izquierda. Quedaron tres rectángulos, ¿sí? Bueno, tenemos un rectángulo acá, el que está a la derecha de esa figura, donde las medidas quedaron muy claras. Tiene como base 5 metros, tiene como altura 10 metros. Calcular la superficie ahí no debería resultar ningún problema. Base por altura les va a dar ahí 50 metros cuadrados. Ahora, si se fijan en el rectángulo que queda en la parte superior, hay que tener cuidado porque las medidas no están directamente escritas. Este 12 metros, por ejemplo, que figura arriba, incluye todo el ancho de la figura. Es decir, también incluye el pedacito del rectángulo que ya calculamos. Así que ese 12 metros no me sirve. No es la base del rectángulo 2. Lo mismo el 4 metros que está acá abajo. El 4 metros abarca desde esto que estoy marcando con el puntero del mouse hasta este pedacito. No abarca todo el rectángulo. Entonces, ojo, ese rectángulo, las medidas no las tenemos escritas directamente. Las podemos deducir, pero no las tenemos escritas directamente. Piénsenlo, a ver cómo sería. Si quieren, pausen un poco el video y traten de fijarse qué medidas tiene este rectángulo que está acá. Les dejo un cachito para que pausen. Bueno, volviendo a la resolución, fíjense, si 12 metros incluye el ancho total de la figura, y yo sé que el pedacito del rectángulo este que está parado tiene 5 metros, si 12 metros incluye todo y este pedacito son 5, por diferencia uno puede deducir que el pedazo que me falta a mí son 7 metros. 12 metros es el total, 5 metros es este pedacito, yo lo resto, 12 metros menos 5 metros, me da que la medida que yo necesito son 7 metros. Con la altura podemos hacer algo parecido. 10 metros es la altura de toda la figura. Y este pedacito tenemos acá escrito que mide 6. Si 10 metros es toda la figura y este pedazo son 6 metros, el que falta tienen que ser 4 metros. 10 metros menos 6 metros, 4 metros. Así que este rectangulito de acá tiene 7 metros de base, 4 metros de altura. Haciendo la multiplicación me da 28 metros cuadrados. Así se puede hacer con cualquiera de las otras. Los invito a que pausen el video y que traten de hacer alguna de las otras para ver si les sale, ¿sí? Entonces, algunos de los recortes que van a hacer van a tener las medidas directamente puestas. Otras las van a tener que deducir, generalmente por diferencia.
Si hacemos todas las cuentas nos quedan esos valores que aparecieron en pantalla. Fíjense que, como les había dicho, el rectángulo de arriba da 28 metros y el que habíamos calculado en primer lugar da 50 metros cuadrados. Obviamente, luego de que obtuvimos todos los pedacitos, para obtener la superficie total de la figura, falta la segunda parte, que es sumar. Hay que sumar cada pedacito. Por ejemplo, en la figura de la izquierda voy a tener que sumar 18 metros cuadrados, 28 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Me va a dar un total de 78, 88, 96 metros cuadrados. Y efectivamente, fíjense que al sumar las superficies, ahí la unidad no cambia, sigue dando en metros cuadrados, que es como corresponde, ¿sí? Entonces, recapitulando, para obtener la superficie total debemos primero separar en pedacitos que podamos calcular y luego sumar todos esos pedacitos. Si alguna medida parece faltar, es porque debe ser obtenida de las otras, generalmente por diferencia. Segundo ejemplo, segundo y último ejemplo, esta medida acá es la que está incluido en el resumen, así que si leyeron el resumen por ahí ya lo entendieron, pero se los puedo explicar en el video, ¿sí? La primera parte, cortar. Claramente cortamos y obtenemos un rectángulo y un triangulito. El rectángulo ya lo podríamos calcular. Tenemos como base 6 metros. Tenemos como altura 2 metros. Claramente no hay que cometer el error de pensar de que la base del rectángulo son 7 metros, porque los 7 metros también incluyen el triangulito. Así que si yo primero quiero hacer el rectángulo que está a la izquierda, tengo que darme cuenta que el rectángulo llega hasta los 6 metros. Por lo tanto, la superficie de ese rectángulo, 6 metros por 2 metros, va a ser 12 metros cuadrados. ¿Sí? Ahora, del triángulo parecería que falta la base y la altura. De hecho, si se fijan en la parte del triángulo, no ha indicado ningún valor. Sin embargo, vamos a empezar con la altura, que es la más fácil. La altura del triángulo, evidentemente, es igual que la altura del rectángulo. Por lo tanto, el valor lo conocemos, porque la altura del rectángulo eran 2 metros, con lo cual el triángulo también tiene 2 metros de altura. Respecto de la base, el valor no lo tenemos, pero como hicimos en los casos anteriores, se puede obtener por diferencia. Si nosotros sabemos que el total de toda la figura son 7 metros y que el rectángulo llega hasta 6, por diferencia, uno puede deducir que el pedacito este que está faltando, que está marcado en amarillo, tiene que medir 7 metros menos 6 metros, 1 metro. ¿Sí? Entonces, la base de ese triángulo tiene que ser 1 metro. Finalmente, la superficie del triángulo, hago base por altura dividido 2, me va a quedar 1 metro cuadrado. Cuando veamos después ejercicios con cuerpos compuestos, se va a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando trabajemos con un edificio, con una casita y querramos sacar el volumen, se va a trabajar de la misma manera. Vamos a cortar los cuerpos en diferentes cuerpitos, vamos a sacar los volúmenes de cada uno de esos cuerpitos y finalmente vamos a sumar. Así que la estrategia que estamos usando con figuras, la próxima semana la vamos a utilizar con cuerpos y no va a haber ningún problema. Se va a poder hacer exactamente de la misma manera. Los dejo entonces para que trabajen, tienen que terminar la tarea para el jueves y el mismo jueves les voy a subir una nueva tarea con más figuras compuestas como las que les estuve mostrando en este video. Hasta luego.